Buenas noches, ¿cómo están, estimados estudiantes, diplomantes? Ahora ya estamos, la mayoría, si no me equivoco. Tenemos que esperar un momento para que todos estuviéramos, o menos la mayoría. Esta sesión está siendo grabada. Vamos a continuar con el módulo, ¿sí? Entonces, revisando también lo que es la actividad en la plataforma, hasta el momento solamente 3 personas están haciendo el trabajo. Sugiero que ya vayan haciéndolo, lo del foro. Si bien está abierto hasta el domingo, es preferible que lo vayan ya realizando con anticipación. Adicionalmente a eso, también yo les sugiero que revisen la parte de los wikis. Ya he armado los grupos. Si ustedes han entrado a la plataforma, son 4 grupos. 3 grupos son de 5 participantes y 5 integrantes. Uno es de 6 integrantes. Cada grupo tiene un tema en específico a desarrollar. Les he puesto una estructura básica para el desarrollo del trabajo, que es básicamente introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Pueden tener más acápites, eso no hay ningún inconveniente. Sin embargo, espero que todos participen. El wiki es un trabajo conjunto entre todos los participantes, lo que significa que el mismo se desarrolla de manera, ¿cómo les puedo explicar? De manera conjunta. Entonces, eh, cada uno puede ir realizando el trabajo grupal dentro de la plataforma de manera individual. Es decir, Dalmin puede entrar hoy, después de la clase, realizar una introducción, puede dar el esquema básico, Karen puede introducir otro tema. Todo depende de cómo ustedes lo quieran desarrollar. Básicamente el wiki es como el armado de una página. Cada uno va a poder armarlo, bueno, de los integrantes del grupo, claro está, y todos van a poder ver esto. Entonces, lo más importante es que ustedes desarrollen ese trabajo, por favor. Tienen hasta la siguiente semana para hacerlo, ¿sí? ¿Hay alguna duda respecto al trabajo grupal? Este es el trabajo final que vamos a tener como trabajo conclusivo de todo el módulo. ¿Hay alguna duda al respecto? Dice, buenas noches, le habla Margarita Quiroga. Dicen, ¿es hasta el día lunes el trabajo en grupo? No, es hasta el próximo domingo. Ah, ya. Tienen 2 semanas para desarrollar el trabajo, pero yo les voy sugiriendo de que lo vayan ya desarrollando, cosa de que la revisión sea constante. Cuando van armando, cada persona que ingresa puede ir aportando y dándole más forma y formato a su contenido. Entonces, lo más importante es que cada participante lo realice. Lo bueno del wiki es que definitivamente contribuye a lo que es el trabajo grupal, aunque ustedes no estén conectados sincrónicamente. Entonces, es lo más conveniente. ¿Hay alguna otra duda al respecto? En caso de que no hubiera ninguna duda, vamos a comenzar con el tema. ¿Todos me escuchan bien? ¿Hay algún problema de audio? Buenas noches, licenciada, ¿todo bien? Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. La anterior nos habíamos quedado en... Un momento, por favor. Vamos. Habíamos explicado lo que era la dación de pago, la cesión de bienes. ¿Alguien me puede decir qué era la dación de pago? A ver. ¿Abigail Rodríguez? ¿Abigail? Sí, buenas noches, licenciada. ¿Recuerda lo que es la dación de pago? ¿Dación? Sí, la dación de pago. Es una de las figuras de los que están exentos del pago del IVA. Era uno de los últimos puntos que hemos realizado. Lo que se paga a cuenta de un monto que se debe Muy bien. y que eso no tiene un impuesto porque es a cuenta del monto, es como una cuenta por pagar o por cobrar. No, está bien, estamos bien como por no se preocupe. En cualquier caso, puede apagar su micrófono.
En cualquier caso, una vez concluido el tema, que va a ser el día de viernes, voy a subir las diapositivas, que también van a tener eso ahí. También ya he subido el material, lo que es la ley 843, la 2492 y la CNDs de este periodo, que están referentes al IVA. Entonces, eso está en el material indispensable, que deberían leerlo para su mayor conocimiento y que también les va a servir en otros módulos. Y en el otro material que es para afianzar más sus conocimientos, he puesto otro tipo de material. En cuestión de que deseen que adhiera otro tipo de material, también escucho sugerencias, no hay ningún problema y puedo añadir. Muy bien, la compañera no estaba muy lejos. La dación de pago es eso, es un dar un inmueble, eso es lo que hay que distinguir bien, porque la ley te permite que sea un inmueble, no te habla de que puedes dar en dación de pago cualquier otro tipo de bien. Entonces te dice un inmueble con todos los documentos legales y sin ningún tipo de gravamen a cuenta de una deuda a favor del fisco. ¿Sí? Continuemos entonces con el siguiente punto, que es el nacimiento del hecho imponible. En el artículo 4 de la ley 843 nos dice que hay dos maneras, si quieren, de perfeccionar el hecho imponible. ¿Sí? Tenemos que tener claro que una cosa es la base imponible y el hecho imponible. El hecho imponible, o el nacimiento del hecho imponible, es el momento en el que el hecho como tal, el hecho generador, se perfecciona. Una cosa es el hecho generador, y quiero que tengan claro eso. El hecho generador es básicamente lo que genera el impuesto, o lo que genera una carga tributaria, cualquiera sea esta. En el caso de la IVA, es básicamente todas las operaciones transaccionales, o casi todas las operaciones transaccionales. Hemos visto que hay casos donde esto está exento, debido a la naturaleza o características de esto. Pero sin embargo, sí hay otros casos donde el hecho imponible tiene que tener un perfeccionamiento. Hay que tener claro de que en cualquier momento se puede generar el hecho generador del impuesto, ¿sí? Pero esto no significa que se esté perfeccionando. ¿A qué nos referimos con perfeccionar? En el momento en el que el hecho generador se convierte ya en la base imponible, ¿sí? ¿Cuándo nace? De acuerdo a la ley que nosotros tenemos, en el caso de las ventas, no importa si son al contador de crédito, necesariamente es cuando se entrega el bien. Es decir, cuando de una u otra forma el comerciante se deslinda de su derecho y al mismo tiempo su obligación sobre la mercadería y se la traspasa al cliente, ¿sí? Sin embargo, este hecho, para que se convierta en una base imponible, no, o incluso para que tengamos derecho a ese crédito fiscal o a alguna atribución o derecho fiscal sobre esto, tiene que estar respaldado, tiene que haber algo que respalde, o sea, no simplemente porque hay un traspaso del bien, significa que ya se ha perfeccionado el hecho imponible y directamente vamos a realizar la deducción tributaria. Estas cosas sí suceden en el caso de una fiscalización, ¿sí? Cuando se hace una fiscalización, se toma o sucede que se toma una base presunta. Es decir, en caso de que el vendedor no haya facturado las ventas, sin embargo, hay una presunción de que las ventas no fueron 10, sino fueron 1000. Bajo la presunción se puede tomar ese saldo, si quieren, por un importe promedio. Hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? No es la misma para todas las entidades. En el caso de que, digamos, haya una fiscalización, en el caso de una persona o de un profesional independiente o de una entidad que no está registrada en sus impuestos, lo que hace impuestos es tomar dentro de todos los que están en su régimen, digamos, tienen dentro del régimen tributario que están agregados, ellos han declarado que se dedican al servicio de fotocopia. Pongamos un ejemplo sencillo que era muy recurrente. Y ponían una escala de todas las personas, todos los contribuyentes que hacían ese tipo de servicio y lo dividían, digamos, sumaban todos los ingresos que tenían en sus declaraciones anuales, o sea, sumándolas, y lo dividían en el total de los contribuyentes. Una simple división, una simple ponderación. Y a partir de eso hacían la deducción del impuesto emitido. Claro que esta deducción a priori puede ser un tanto injusta, debido al hecho de que
no porque una empresa, o mejor dicho, una actividad económica tenga ciertas características o realice cierta actividad, va a tener esas características. La fluctuación puede ser baja, muy baja o media, pero si hacemos una ponderación global, una extrapolación, va a salir arriba de la media. Sin embargo, eso es algo que, como bien sabemos, dentro de los procedimientos de impuestos, lo más conveniente y más asequible que han visto era hacer de esta manera. ¿Ok? Entonces, en el caso de una venta, esta, para que se perfeccione el hecho, para que el hecho generador se convierta en disponible, se convierte en la base disponible básicamente, es que no solamente se deslinde el vendedor de su derecho o de su propiedad, entre comillas, del bien transado, sino que adicionalmente a eso tiene que haber algún documento fiscal, ¿sí? Por eso se habla de documento equivalente. Miren, es muy diferente hablar sobre un documento de respaldo de factura que de recibo, ¿sí? A excepción, claro, de los recibos de alquiler, que tienen básicamente las mismas atribuciones, no, atributos de una factura, pero con otro nombre. Pero el resto de los recibos, por muy oficiales que sea, no pueden tener el mismo respaldo o el mismo nivel con la factura, ¿sí? ¿A qué me voy con esto? Para poder generar, la base imponible, es decir, para que el vendedor tenga derecho, o mejor dicho, para que el vendedor se obligue a sí mismo a pagar lo que es el débito fiscal y el comprador se beneficie del crédito fiscal, tiene que existir una nota fiscal, es decir, una factura o un recibo de alquiler o algún otro documento equivalente. ¿A qué se refieren con documento equivalente? Se refieren a las notas de débito y crédito. Estas notas de débito y crédito, si bien no son una factura como tal, sí son un documento fiscal que se da en el caso de que nosotros recibamos una devolución. Pongámonos el ejemplo de que nosotros vendemos equipos de computación. Nosotros hacemos una venta a una embajada. Están renovando sus equipos y vendemos unos 100 equipos. Y resulta que cuando se venden los 100 equipos, pasa el mes, pasan 2 meses y nos devuelven los equipos. La norma te permite hasta 6 meses, 180 días, que puedan devolverte los 180 días, hasta que te puedan devolver el equipo y tú tengas la autorización para poder emitir la nota de débito crédito. Después de ese periodo ya no se puede. Sin embargo, hasta ese periodo sí se puede. Lo que pasa es que si bien vamos a perder el derecho al IVA, al IT, porque pongamos el ejemplo, nosotros vendemos, ¿sí? Vendemos una operación que llega a 2.000 bolivianos, en caso de ROM. Nosotros tenemos que pagar 2 impuestos, el IVA y el IT, ¿verdad? Por el IT vamos a pagar el 3% de esos 1.000 bolivianos, que serían 30 bolivianos, y del IVA el 13%, que serían, ¿cuánto sería? William. Sí, El doctora. IVA de los 1.000 bolivianos, ¿cuánto sería? ¿De cuánto, doctora? Perdón. Oh, licenciada. ¿De 1.000? Sí. 130, licenciada. Muy bien, está bien. Muchas gracias, señor. Cuando nosotros hacemos o recibimos una devolución después del mes que hemos facturado, porque cuando recibimos una devolución en el mes que se ha facturado, es decir, antes de que declaremos el IVA o el IT, nosotros simplemente tenemos que voltear el asiento, es decir, revertir lo que ha sucedido. En el caso de una venta, como es de venta, es el ingreso, el disponible, si es que nos han pagado en efectivo a caja o bancos, si es un pago, una venta al crédito, una cuenta por cobrar, contra ventas, débito fiscal, el IT y el IT por pagar, ¿sí? 2 asientos o un asiento, todo depende de cómo lo realicen ustedes. En este caso, cuando nosotros tenemos una devolución en el mes, anulamos la factura, en el libro de compras y ventas aparece la anulación y en la contabilidad simplemente damos la vuelta del asiento. Es decir, no hemos perdido ni el IVA ni el IT. Pero cuando pasa el mes, cuando ya se han declarado esas facturas,
lo que sucede es lo siguiente. Nosotros perdemos, si quieren así, por así decirlo, el 3%. Porque el IT o se ha pagado o se ha deducido, una de dos, ¿verdad? O lo hemos pagado en efectivo, si es que no teníamos IUE de gestión anterior para beneficiarnos en el caso del IT, o finalmente lo hemos deducido del IT, del IVA, del IUE cuando se echa el pago. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ya no hay manera de recuperar ese impuesto, ¿ya? Pero el IVA sí. Y la manera en que se realiza esto es mediante la nota de débito crédito, ¿sí? Esta nota de débito crédito es un documento que nosotros tenemos que, de la misma forma que nosotros pedimos la autorización para la justificación de facturas, tenemos que pedir igual una autorización para hacer una nota de débito crédito, ¿sí? Hay entidades que tienen talonario y que tienen básicamente los mismos atributos que una factura. ¿Sí, Erika? Buenas noches, Licen. Sí. No le escucho bien, le escucho con una interferencia, un eco como la primera clase. No sé si solo soy yo o es que mis compañeros también. Gracias, Licen. No, no se preocupe. Cuando comencé la clase pregunté si el audio estaba bien y un compañero me dijo que sí. Sin embargo, ¿me podría decir si hay alguien más que tiene el mismo problema? Licenciada, buenas noches, José de Fundación IDEA. Yo lo escucho perfectamente. Muchas gracias. Estimada Erika, tal vez es un tema... Le habla ¿sí? Margarita Quiroga. ¿Sí? De igual manera, le escucho entrecortado, le dice, como en la primera clase. Ya. La solución más sencilla, teniendo en cuenta de que al parecer no son todos los que tienen ese problema, sino ustedes dos. Dice, perdón, buenas noches, de la también? misma manera, se le escucha como un eco. Un eco. Sí. No se escucha Licenciada, bien. buenas noches. Sí. Habla Carmen. Le comento que también tengo el mismo problema. Hay como un eco, una interferencia de vez en cuando. Se está sonando como eco y como un chillido incluso, en mi caso, ¿no? Ah, ya. Ya, eso sí me está preocupando. Porque no tengo acá nada que pueda hacer interferencia. Denme un minuto, por favor. En un minuto voy a buscar unos audífonos. Y tal vez de esa manera no existe ese problema. Por favor. Me voy a dejar de compartir un momento. ¿Aló? ¿Pueden escucharme? ¿Aló? ¿Sí? Erika Margarita, ahora sí ya no hay eco. Sí, Lisa, ahora le escucho. Excelente, muchas gracias. No, usted, muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguien que tenga todavía el problema del eco? No, Licen, ahora se lo escucha bien. Gracias. No, no se preocupe. Muchas gracias. Muy bien. Estábamos en el nacimiento del chulo. Muy bien. En el caso de las ventas, ¿estamos claros cuando se perfecciona el hecho imponible? ¿Hay alguna duda al respecto? Estamos hablando ahorita de las ventas. Sabemos que no solamente se limita a las ventas, lo que es el impuesto al valor agregado, sino también a otro tipo de hechos. ¿Estamos claros con esto? Licenciada, buenas noches. Tengo una duda. Perfecto, dígame. Sí, disculpe.
Entonces, solamente para aclarar, ¿el hecho imponible es lo mismo que el hecho generador? ¿Ambos generan, se perfeccionan en los mismos casos? No, no, no. No es lo mismo. A ver, lo voy a explicar. El hecho generador es la razón o el motivo por el que nace la obligación tributaria. Muy bien. Y si quiere, el hecho imponible está entre el hecho generador y la base imponible, ¿sí? No porque exista el hecho generador, inmediatamente existe la base imponible, porque nosotros sabemos muy, muy bien que la base imponible es el importe o el valor neto a partir del cual vamos a realizar el cálculo o la deducción fiscal, ¿verdad? Pero hay una, si quieren, una distancia entre lo que es el hecho generador y lo que es la base imponible, ¿sí? Ahí es donde existe el hecho imponible, el nacimiento del hecho imponible. Si bien pareciera que es lo mismo que el hecho generador, no. ¿Por qué? Porque el hecho generador es cualquier venta, cualquier situación donde ustedes o nosotros estemos realizando una actividad de comercio. Pongámonos a pensar en el mercado informal. En el mercado informal, todo el tiempo se están produciendo hechos generadores, ¿verdad? En Aloy Salmón, cuando hacen la venta de algún equipo de línea blanca, de línea negra, cuando se hacen venta de celulares, equipos de sonido, tablets, computadoras, toda esa venta, todas esas transacciones son hechos generadores, ¿verdad? Pero no todos tienen una base imponible, ¿me dejo entender? Es decir, cuando usted va, o cuando cualquiera de nosotros va a la Ley Salbón, o a cualquier otro mercado informal, donde no exista la generación de una factura o un documento fiscal, nosotros estamos yendo allá, compramos, y hay un hecho generador, automáticamente porque es una actividad, estamos vendiendo, hay una transacción entre un bien, ¿verdad? Pero esto nos da, o nos beneficia a nosotros como compradores con el crédito fiscal, es una pregunta. Claudia, ¿nos genera ese beneficio? Al comprar, licenciada, sí nos generaría cuando se emite en factura, pero en este caso, como nos indica que no nos dan, no nos beneficia. Exacto. Ahí está la diferencia, ¿sí? El hecho generador es los hechos que pasan en general. Por eso incluso la misma normativa habla en general de ventas, operaciones, transacciones. Por eso incluso podríamos tomarlo como que nosotros como servidores, como trabajadores, estamos generando una prestación de servicios y ya está generando un hecho generador. Sin embargo, hay una distinción dentro de la misma normativa que nos habla de que nosotros como empleados o dependientes no tenemos que facturar, ¿verdad? Sino que esa deducción fiscal ya se realiza dentro de nuestras planillas y nos da un procedimiento que vamos a avanzar la siguiente semana. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una compra, una venta, el hecho generador existe, pero el nacimiento del hecho imponible y a partir de ello la base imponible solo se va a generar a partir de que la manufactura, la nota fiscal o el documento equivalente exista. Si no existe, en realidad el hecho imponible no existe y la base imponible tampoco. No al menos para el IVA. ¿Ustedes están familiarizados con el tema del grossing up? ¿Alguno ha hecho eso en su trabajo? Stephanie, ¿has visto alguna vez el tema del grossing up? No, licenciada, la verdad no. No. ¿Tienes alguna idea de qué es el grossing up? ¿Gronicina? Perdón. ¿Qué me dijo? Grossing up. No, licenciada. Ya, no se preocupe. Puedes conectar el micrófono, no hay problema. ¿Alguno de ustedes conoce el procedimiento? Yo estimo que en algún momento de su profesión, ya sea como auditores... Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Perdón, licen. Le habla Tania Mújica. Licenciada, el grossing up es cuando, digamos, calculamos la retención por fuera, por así decirlo, cuando no nos emiten la nota fiscal o documento equivalente. Sí, exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ya está bien, licenciada. Muchas gracias.
quiero que tengan entendido esto. El hecho generador existe, ¿sí? Cuando existe el hecho generador y nosotros tenemos que beneficiarnos o respaldar nuestras actividades, una de dos, o pedimos factura o realizamos las retenciones. La ley nos dice que cuando se realizan las retenciones, se tiene que, dependiendo si es una compra de bienes o servicios, realizarlo. En el caso del, hacemos retención del IUE y del IT. El IT siempre va a ser 3%, ¿sí? Y el IUE varía. Cuando es compra de bienes, va a ser el 5%. Y cuando es por prestación de servicios, es decir, algún plomero, albañil, ¿qué les digo? A ver, incluso un diseñador puede ser, algo que se considere un oficio, porque la normativa te habla sobre que las retenciones en realidad deberían realizarse a personas que realizan oficios, no hacia profesionales, porque un profesional dentro de la misma normativa no se asume que ya debería tener no solo conocimiento de la normativa legal para realizar su trabajo, sino también de la normativa tributaria, y por lo tanto debería tener o por lo menos unir o por lo menos estar en alguno de los regímenes, ¿sí? Por fuera de eso, cuando no tenemos el respaldo de la factura, tenemos que hacer la retención. En el caso del IT es 3% y del IUE es 5% para compra de bienes y 12,5% para compra de servicios o pago de servicios. Entonces, los hechos generadores siempre van a existir, están ahí. No importa si tienen o no tienen factura. Sin embargo, el nacimiento del hecho imponible, que luego a posterior se va a convertir en el respaldo de nuestra base imponible, solo se genera a partir de una nota fiscal, una factura o un documento equivalente. Entonces, eso está claro. Ahora sí podemos pasar al siguiente punto. En el caso de contrato de obra, ¿sí? Licenciada, ¿Sí? a ver, disculpe, según su explicación, en una venta cuando se materializa y se paga un bien, por ejemplo, un equipo, una compra, o sea, no hay hecho imponible mientras no nos emitan la factura, licenciada, ¿está bien? Sí, porque el hecho imponible habla respecto del perfeccionamiento de la operación. Y el perfeccionamiento solo se puede dar con factura, nota de fiscal o algún documento equivalente. El hecho generador sí existe. El hecho generador es algo, si quieren, similar, pero no igual. El hecho generador es la razón por la que nace un impuesto. Y como le digo, puede suceder en el ámbito formal como en el ámbito informal. Puede suceder en una compra o una transacción entre empresas, así como sucede cuando usted compra en el kiosco de la esquina o va a sacar, no sé, va a una pensión y se sirve un almuerzo. Bueno, ahora se compra un almuerzo y lo traen delivery, ¿no? Ese tipo de operaciones son un hecho generador como tal, porque dentro de la normativa, la ley te dice que toda actividad, prestación de servicios, venta, construcciones, o sea, te engloba todas las situaciones donde hay transacción. Y eso es el hecho generador. Por eso, el hecho generador puede existir en cualquier tipo de ámbito, pero el hecho imponible, el nacimiento del hecho imponible que a posterior nos va a dar la base imponible, solamente se da a partir de del perfeccionamiento de esa transacción. Y la ley te dice que el perfeccionamiento se va a dar en el momento en que tú tengas tu nota fiscal o tu factura. Mientras tanto, es como que existe el hecho, existe la transacción, pero aún no puedes beneficiarte. En el caso de que tú compres, tú no puedes beneficiarte todavía del IVA, porque el IVA para el comprador es un beneficio, no es un derecho. Pero tú no puedes tener ese derecho mientras no tengas aquello que perfecciona eso. En este caso, pues la factura o recibo de alquiler o alguna nota de débito crédito, si es que se da el caso de una devolución. Gracias, licenciada. No se preocupe. Muchas gracias a usted por preguntar. Muy bien. Entonces, vamos al caso de los contratos de obra y prestación de servicios. Aquí es un poco más complejo porque un contrato de servicios, un contrato de obra, tiene un ciclo de vida. No simplemente es que pagamos por el servicio y concluye en el momento que hemos hecho la transacción o que tenemos la factura, ¿ya? En el caso de la facturación y en el caso del perfeccionamiento del derecho imponible y para generar la base imponible, es un poco más de, ¿cómo podríamos explicarlo?
es un poco más del criterio, es un poco más criterioso esto. ¿Por qué? Porque si bien pueden incluso existir periodos donde exista toda la vida, o puede que solo haya una factura o 10 facturas, el hecho imponible se va a generar a partir de que se perfeccione la prestación del servicio. ¿A qué nos vamos con esto? Si bien ustedes, digamos, o así, pagan y reciben una factura, pongamos lo que pagan por adelantado, un anticipo, ¿ya? Esa factura que se paga por anticipado, si es por un servicio prolongado, la deducción fiscal va a existir, ¿sí? Va a existir en el periodo. Cuando es menor a un año el tiempo del servicio, no existe el diferimiento. Pero en el caso de que sobrepase el periodo fiscal, es decir, que sea más de un año, sí existe el diferimiento. Han debido ver lo que es crédito fiscal diferido y débito fiscal diferido. Esto generalmente se da en empresas que tienen servicios a muy largo plazo, ¿sí? Y generalmente, usualmente se ve más que todo en empresas que hacen servicios de seguros, ¿sí? Que si bien hacen por prudencia, ellos realizan ya la contabilización de lo que va a ser a futuro o que va a generar a futuro su débito fiscal para ellos. Y en el caso de la empresa que recibe el servicio, si bien es a criterio, lo más recomendado es que se tome en cuenta que si el servicio dura más de un periodo, más de un año, tiene que haber una distinción entre el crédito fiscal corriente, si quieren, y el crédito fiscal diferido, que se va a apropiar, si quieren, en el momento en que se vaya perfeccionando el servicio como tal. ¿A qué me voy con esto? Por ejemplo, en el caso de los seguros, que es el más sencillo, entre comillas, y al mismo tiempo el más usual, podemos decir que el tiempo de una póliza, en lo mínimo, es un año, más o menos. Pero cuando es más tiempo, nosotros nos estamos, si quieren, beneficiando del crédito fiscal de manera anticipada, si es que nos facturan y nos emiten la factura en ese momento. Cuando es por un periodo fiscal, el problema del diferimiento del crédito fiscal no es mucho. La mayoría de las entidades lo mantienen como si fuera el crédito fiscal común y corriente. Pero en el caso de una póliza a largo plazo, a un plazo más amplio, lo que hacen es tomar por periodos, ¿sí? Pongámoslo que son 5 años que se está haciendo la póliza, que se ha hecho el pago. Y se ha hecho todo el pago por el total. Entonces, se va tomando y se asume que el crédito fiscal del periodo va a ser, en este caso, ya no va a ser por el año, digamos. Pónganse el caso de que estamos sacando el seguro a este mes, en agosto, y va a durar hasta el 2025, ¿ya? Entonces, lo que hacemos por contabilidad es tomar los meses que corresponden a este periodo fiscal y llevarlo al crédito fiscal que corresponde. Y el resto, mandarlo al crédito fiscal diferido. Y lo hacen así por años, ¿sí? Este tema es porque beneficiarse de golpe del crédito fiscal se asume, o mejor dicho, hay cierto riesgo que se asume cuando se hace esto. ¿Por qué? Porque si el crédito fiscal no tiene una relación o una consecuencia con el débito fiscal, puede existir que al no existir la debida coherencia entre ambos datos, puede saltar en los reportes de impuestos, porque lo que pasa en impuestos es que se toma toda la base y se ve los casos que saltan por algún detalle, ya sea porque sus ventas subieron en un mes a 10 veces más, o sus compras fueron 20 veces más por el crédito por el débito fiscal. Entonces, van a ir viendo los picos, y en ese momento es cuando, si uno se beneficia de golpe de crédito fiscal, puede que esto genere susceptibilidad a una fiscalización. Claro que esto es un tema bastante discrecional, ¿sí? Esto significa que puede ser o bien por los importes o bien de manera aleatoria, ¿sí? Ambas cosas pueden saltar en el sistema. Entonces, lo más correcto, lo más apropiado, es siempre que cuando un servicio se prolonga en el tiempo y se nos dé una única factura, tengamos el cuidado de hacer un diferimiento de crédito fiscal, no apropiarnos directamente de todo el crédito fiscal, porque
Si ustedes lo piensan, lo analizan, se van a dar cuenta de que ese crédito fiscal no es por ese periodo, sino que está repartido entre todos los periodos que van a venir. Y en realidad, básicamente, el servicio que se va a utilizar no se está utilizando en total en ese momento, sino que se va a utilizar en el tiempo. Ahora, en el caso de los contratos de obra es otra figura. Si alguna vez han trabajado con empresas constructoras, sabrán que ellos hacen sus trabajos con planillas de avance. Entonces, según contrato, puede existir 1, 2, 3, 10 planillas de avance, dependiendo la magnitud de la obra, el costo e incluso el requerimiento del mismo cliente, ¿sí? Entonces, pongamos que es la construcción de un colegio para una entidad, un colegio particular. Deciden hacerlo y el plazo de la construcción va a ser 2 años y medio. Y realizan las ponderaciones de que van a ser en 5 planillas. Cada planilla de avance tiene que estar, si quieren, sujeta no solamente a la aprobación dentro de la misma institución, sino también a la parte de la facturación. Esto de la facturación ahora es un poco más sencillo, si quieren, en el tema de contratos de construcción. ¿Por qué? Porque ya están determinados los porcentajes y cuánto de avance tiene que haber en cada planilla. Entonces, el contrato te especifica que para la primera planilla de avance, que tenga que presentarse de aquí a 3 meses, póngale, tiene que tener un avance del 5%, del 10%, no menor. Puede ser mayor, no menor, aunque hay ciertos riesgos si es mayor, porque puede existir el riesgo de que al adelantar el trabajo tal vez no lo hayan hecho correctamente, pero eso es una cuestión bastante subjetiva, no es algo que podamos medir. Pero lo que sí es que cada vez que se haga una planilla de avance, tiene que igual estar respaldada, si quieren, por su nota de crédito, por su nota fiscal, es decir, su factura. Y es lo que hacen, es el procedimiento que realizan en un contrato de obras, ¿sí? Si bien hay un pago de anticipo, el mismo es máximo por el 15% hasta el 20% de anticipo, no más. El resto se va pagando en diferentes planillas de avance. Entonces, en el caso de un contrato de obra, el nacimiento, la generación del hecho imponible, que sería luego la base imponible, sería el momento en que la planilla de avance existe, ya se ha generado, pero a cotación o a su lado o con ella viene ligada a lo que es su factura, que es la manera correcta en que deberían hacer. Puede existir los casos en que presenten planillas de avance, pero no presenten la factura. En cualquier caso, existen también las eventualidades de que presenten en una factura 2 planillas de avance, que no es lo más correcto, tanto por el cumplimiento contractual, que el contrato, aunque sea un instrumento público, puede ser elevado en el caso de tema legal para cualquier tipo de sanciones o multas por incumplimiento, porque un contrato es, si bien es algo entre partes, entre privados, y es un documento que es privado al inicio, en su nacimiento, puede ser elevado a instrumento público. Entonces, el incumplimiento del mismo puede generar contingencias. Sin embargo, en caso de que hubieran las circunstancias y también las aprobaciones entre ambas partes, puede existir la facturación dentro de una sola factura de 2 planillas de avance. Lo más recomendable es que cada planilla tenga su factura. Entonces, por eso en la ley se habla sobre cuando la transacción se ejecute o haya percepción total o parcial, lo que fuere primero. A eso se refiere con lo que fuera anterior. Conforme va pasando, antes las figuras eran un poco más complejas, es decir, no había planillas de avance como tal. A veces simplemente se limitaban a ser verbales. Entonces, el hecho generador ya existía, pero no había un perfeccionamiento. A veces ya está finalizado y entonces ya está generándose, ya debería generarse si quieren, el perfeccionamiento del hecho imponible, porque ya está finalizado la obra, la razón del contrato. Sin embargo, pongámonos el caso de antes, que no existían contratos escritos. Si está la obra, sí, ya existe, pero si no tienes algo con que respaldarlo, es lo mismo. Puede existir en esa operación, pero si no existe algo que genere o nos dé el derecho a nosotros para obtener el crédito fiscal, no podemos obtenerlo. Entonces, la figura es similar, pero la manera en que se lo ves el proceso es diferente, sobre todo para lo que es seguros. Entonces,
¿Hasta acá estamos claros en cuál es la diferencia entre lo que es cuando se perfecciona lo que es una venta de bienes, y lo que es un perfeccionamiento en un contrato de obra o una prestación de servicios? ¿Ya? ¿Nadie tiene ninguna duda? Dice, buenas noches. ¿Sí? Una consulta. Sí. Como un hecho imponible a eso, los contratos de obra, ¿se le puede poner un documento privado que se firme entre trabajador y contratante? Sí, pero esto depende mucho, a eso me iba con que la norma también te hace una distinción entre lo que es una persona, un profesional y una persona de oficio, ¿sí? Un profesional, por ejemplo, ponga que ese contrato se está generando entre el cliente, una persona natural que puede o no puede ser profesional, y un arquitecto o un ingeniero. El ingeniero o el arquitecto por su trabajo tiene que emitir un documento fiscal porque en teoría debería estar registrado en el régimen de profesionales independientes, ¿sí? Entonces, ese contrato ya es una base para poder dar las pautas de cómo se va a perfeccionar el hecho imponible, ¿sí? Porque el hecho generador va a ser el trabajo que va a hacer en el transcurso del tiempo. Sin embargo, quienes firman también tienen que ahí, si quieres, contemplar sus derechos y sus obligaciones. En el caso de que sea una persona natural, que no tenga ningún tipo de profesión, que sea un maestro albañil, que sea excelente en su trabajo, pero es un maestro albañil que no está afiliado a ningún régimen, que no se ha afiliado nunca a impuestos, entonces en su caso, simplemente lo que se va a hacer es que el trabajo se cumple de acuerdo al contrato, pero el pago, si es que quieres beneficiarte, quieres cumplir con la normativa tributaria y quieres que además ese gasto sea deducible al final para tu IUE, hacer las retenciones. En el caso de que sea un ingeniero, hay que dejar igual establecido de que es el ingeniero el que está, si quieres, declarando de que él no se ha circunscrito a ningún régimen y por lo tanto no te va a entregar factura y que te tienes que hacer las retenciones. Lo más sencillo que hacen para no meter en problemas o para no generar problemas al profesional es poner en una cláusula específica, después de la cuarta o la quinta cláusula, especificar que en el caso de que no se emitiera la factura hasta el 15 de la primera planilla de avance, se va a proceder a las retenciones y pagar el líquido pagable. ¿Para qué? ¿Esto para qué? Este artículo, si quieres, esta cláusula, lo hacen para evitar que impuestos deduzca que el profesional está cometiendo un delito, ¿sí? Porque es un delito tributario no estar inscrito a un régimen, más aún si eres un profesional y tienes ya tu registro profesional, tienes que estar inscrito y deberías emitir factura. Sin embargo, cuando se pone esa cláusula, se está, si quieres, limitando a decir que si no me entregas hasta ese tiempo, no me importa si me vas a entregar después la factura, yo ya no te la voy a tomar en cuenta y te voy a retener. Entonces, el contrato tiene varias funciones para respaldar tanto al sujeto, a ambos sujetos, tanto al cliente como al que hace el servicio, ya sea una persona de oficio o sea un profesional. En ambos casos, lo mejor siempre es tener un contrato que evite contingencias tributarias para el cliente y también para el proveedor, porque al final, lo más preocupante, digamos, si se hace un contrato donde se hace algún tipo de declaración o aclaración que especifique que se tiene que emitir factura o que la persona es la que no está generando esa facturación por su propia decisión, en un futuro puede ser usado como prueba dentro de una fiscalización. Entonces, el contrato sí es muy importante, aunque sea privado, aunque sea solo entre partes. ¿Por qué? Porque en la cláusula primera, donde están los antecedentes y la exposición de los, antes de la presentación de los representados dentro del contrato, se especifica en la mayoría de los casos, si es que el abogado está haciendo de manera correcta, que este documento puede ser elevado a instrumento público. Cuando se refiere a eso, significa que ese documento va a tener un valor legal, como cualquier otro documento que se haya realizado ante autoridad correspondiente. No sé si es absuelto tu duda con esto. Sí, dice, gracias. No, usted, muchas gracias. Oye, entonces pasemos al criterio de proporcionalidad. Hablemos de lo siguiente. ¿Qué
¿Qué entienden ustedes por proporcionalidad antes de empezar con esto? Díganme, ¿qué entienden? Susana. Vilma, Dalmín. ¿Alguna de ustedes podría decirme qué entienden por proporcionalidad? Proporcionalidad como tal, no quiero que me den una explicación sobre la parte jurídica porque ahorita lo vamos a explicar. Quisiera un criterio respecto de qué creen que es la proporcionalidad. Nilda Ríos, ¿me podrías decir qué entiendes por proporcionalidad? Nilda. Muy bien, parece. ¿Sí? Licenciada. Sí, Nilda. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo entiendo por proporcionalidad la distribución en partes iguales, ¿no? Una definición. Ya, muy bien. En su vida, usted, ¿cómo podría usar la proporcionalidad en algún aspecto de su diario o su cotidiano vivir? Bueno, en la administración de mis ingresos también podría ser. La administración de mis ingresos en cuanto a la compra de alimentos, la ropa de vestir, entre otras cosas, ¿no? Claro, muy bien. Muchas gracias, Linda. Muy bien. ¿Alguien más que tuviera alguna noción de lo que es proporcionalidad o lo que entienden por proporcionalidad? Miren, vamos a entender primero la proporcionalidad como el hecho o la virtud, entre comillas virtud, de poder de alguna forma ser equitativos en función de las características de un objeto o una situación. Acá voy con esto. La ley, todo lo que es la normativa, habla sobre el hecho de que entonces se me ha escapado el término, pero todo evento, toda cosa juzgada tiene que tener un castigo proporcional al delito cometido. ¿Ok? Eso en temas legales o en criterios legales significa que ningún tipo de pena debería ser mayor o tener consecuencias más importantes o más imponentes que el hecho realizado. Por ejemplo, eso es lo que se critica de manera muy consecuente en todo lo que es la normativa islámica. Lo que pasa es que los países que tienen religión islámica y que tienen derecho islámico, o sea, entre comillas derecho islámico, sino que tienen su sistema legal en función de las escrituras, que sería el Corán. Cuando se hace eso, sus leyes tienen castigos que no son proporcionales al hecho que ha sucedido. Es decir, y podría ser que muchos estén de acuerdo en que tal vez sea la mejor manera de evitar un delito en cualquier país. Sin embargo, el simple hecho de que por cometer un robo por primera vez se le corte la mano a una persona es un poco desproporcional, porque evita que la persona juzgada pueda incluso cambiar. Podrían, ciertamente, todo lo que es el régimen penitenciario y todo lo que es la estructura penitenciaria y penal, en teoría debería estar no dedicada a la sanción, sino a la prevención y a la reforma de las personas. Sin embargo, claro, ustedes comprenderán y habrán visto de que no es así. La proporcionalidad es eso, que tu castigo, que el resultado de lo que has realizado no sea muy diferente a lo que has realizado, ¿sí? Es decir, que toda acción tenga una reacción de igual magnitud, como las leyes de la física. En la física se habla de que toda acción tiene una reacción y que es proporcional a ella. Es decir, si tú dejas caer algo, sueltas algo, va a caer y va a caer el suelo en una proporción. Si yo dejo caer un vaso de vidrio al suelo, se va a romper. Es una consecuencia natural. Pero si yo suelto una jarra de plástico, no debería romperse por esa idea de proporcionalidad, entre comillas, de causa-efecto. La proporcionalidad
en temas legales es eso, que no sea, el castigo no sea muy desproporcionado al evento ocurrido o al evento penal, ¿sí? En el caso de lo que es ya la materia tributaria como tal, debemos entenderlo que es que las normas, que todo el conjunto, el conglomerado del sistema tributario en cualquier país, o sea, no solamente en nuestro país, sino en todos los países, no debería ser, o mejor expresado, debería ser proporcional, equivalente, o que tendría que tener relación con las características económicas y con el estilo de la vida que está en ese país. Es decir, que la carga social tributaria tenga relación con lo que denominan el índice de bienestar de vida, ¿sí? En los países, y es ahí cuando podemos hacer una aplicación y podríamos incluso denotar que esto sí se cumple. Pongamos en países europeos que tienen un estilo de vida mucho más elevado, de mucho mejor calidad de vida si quieren. Ellos tienen normativa, carga tributaria y carga social mucho más alta que el de nosotros. Y no se quejan. ¿Por qué? Porque el beneficio de esa carga social, esa carga tributaria y social, está proporcionalmente distribuido en sus servicios. Y su estilo de vida, así como el bienestar que sienten esas personas, está retribuido o está relacionado con esos impuestos, con ese marco tributario. A eso nos vamos, ¿sí? Nosotros, como un país, no nos deberíamos denominar a nosotros unos tercermundistas, pero por un tema sociológico podemos decir que sí. Somos un país que está en vías de desarrollo. Deberíamos tener no una flexibilidad en nuestras normas, pero sí una proporcionalidad. ¿A qué nos vamos con esto? Es decir, que no deberíamos tender a querer ser paraísos fiscales. Hay que tener muy claro que no todos los paraísos fiscales gozan de mucho dinero y de una actividad económica muy buena. No es tanto eso. El ser paraíso fiscal, de tener menos tasas impositivas, menos cargas tributarias, no es lo único que hace atractivo un país para la inversión, ¿sí? Sí lo hace atractivo, pero no es el único atractivo que tiene. Tiene que tener una estabilidad económica, tiene que tener una estabilidad social, algo que no es tan frecuente en algunos países que sí tienen este tema del paraíso fiscal, ¿sí? Ahora, volviendo al tema de la proporcionalidad, debemos tener claro de que la proporcionalidad en temas tributarios es una relación directa entre la carga social y la relación económica de la sociedad. Es decir, que tu carga fiscal no debería ser un lastre para tu actividad económica como país. Y ahí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué piensan al respecto de este criterio, este principio, si se aplica o no en nuestro país? ¿Hay alguno que quisiera opinar al respecto? Susana, tal vez, o Gladys. Gladys. Gladys, ¿tú crees que el criterio de proporcionalidad es ejecutado en nuestro país? Ya. A ver, ¿quién me puede responder, por favor? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Tenía problemas con mi audio. No se preocupe. Y bueno, el criterio de proporcionalidad sí se aplicaría, digamos, en una venta. Entonces, según la actividad que realizan, pagan sus impuestos. Entonces, mi criterio es que sí aplicaría. Ya. Una consulta respecto de esto. Mira, el criterio de proporcionalidad es la relación entre la carga social y nuestro, si quieres, poder adquisitivo o nuestro poder económico. Nuestra carga impositiva te parece consecuente a nuestra realidad socioeconómica, es decir, la carga impositiva que tenemos ahorita beneficia o
es directamente proporcional y adecuada para nuestro sistema económico? Yo creo que sí, licenciada. Ya. Ok, muchas gracias, Gladys. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esta opinión? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. En mi caso particular, yo creo que no sería proporcional, porque Muy si bien. bien en algunos otros países hasta el salario mínimo nacional está clasificado, no es uno solo como acá, se está establecido todas las empresas, por muy pequeñas empresas que sean, tienen que pagar un salario mínimo nacional, pero en otros países son por sectores. Para servicios es de salario mínimo nacional, para qué sé yo, para empresas industriales es otro tipo de salario mínimo nacional, ¿no? Claro. Ahora, en nuestro caso no sería tanto proporcional, porque incluso las contravenciones que se realizan es para todos igual. Sí. Pero debería haber una clasificación incluso por los ingresos, por lo que factura, qué sé yo, o sea, por la declaración, por la no declaración es 50 UFB, si no me equivoco, para empresas unipersonales, pero Sí. esas unipersonales no todas son iguales. Algunas empresas son pequeñas, por ejemplo, una librería es diferente a un supermercado. Entonces, Exacto. todas esas cosas no estoy tan de acuerdo. Aparte, a no todas las personas tributan. Por ejemplo, el caso de los cocaleros, ¿no? Si tiene que ser en función a nuestra capacidad económica, también ellos deberían tributar, ¿no? Ese sería mi criterio. Muy bien, muchas gracias. Carmen, ¿alguien más que quisiera opinar al respecto? Muy bien. El criterio de proporcionalidad es uno muy importante, ¿sí? Lastimosamente, me imagino que han hecho un breve análisis al respecto de nuestro sistema tributario, incluso sobre nuestra política fiscal, que si bien nos dice la misma ley fiscal que sale cada gestión, la misma manera en que la Constitución está realizada, el hecho de cómo están ordenadas nuestras normas, hacen una implicación de que todo lo que estamos realizando en este país es en función de un bienestar social común, ¿sí? Se habla del vivir bien dentro de la misma Constitución e incluso dentro del marco de cada ley fiscal que sale en cada periodo, en cada año. Hay una relación directa entre todo esto. Sin embargo, cuando uno analiza realmente el esquema de nuestra política fiscal y de toda nuestra estructura fiscal, y nos percatamos de que en realidad la misma no cumple no solamente con esas funciones que requieren, sino que incluso va en contra de ella misma. Acá voy con esto. Si uno analiza el sistema tributario, básicamente lo que debería ser es ser un ente que regule a todas las actividades económicas, eso es muy cierto, pero que además de eso, mediante su poder que tiene, realice el incentivo o la activación de nuestro motor productivo. Ese es el propósito de una buena política fiscal, básicamente, que mediante esta misma política fiscal se genere una serie de pasos o un proceso, si quieren, que mejore la actividad económica. Es decir, en teoría, muy bonita la teoría, toda la política fiscal y todo el armazón tributario está ahí para hacer crecer la economía. Ese es su objetivo, ese es su fin. Y la proporcionalidad, este criterio tan importante, es parte de eso, que en teoría nos dice que la ejecutora fiscal, la entidad fiscal, tiene que determinar un tipo o una escala impositiva que esté en relación con su actividad económica de su sociedad y que contribuya a mejorar esto. Cosa que, como bien indicaba la segunda compañera Carmen, no es así. No, si bien sí existe, podríamos decir, no el criterio de proporcionalidad, sino en teoría el criterio de igualdad. Porque también hay que distinguir lo que es igualdad y equidad, ¿no? Igualdad es todos por igual. Equidad es dar cierta distinción y dar sectorizar, ¿sí?
Sin embargo, ni siquiera esto de igualdad se cumple. Y es por eso de que la proporcionalidad como tal no se ve reflejada en todas nuestras normas. En teoría sí, porque una tasa del 13%, aunque parezca alta, no es la más alta del mundo. Hay más altas. No es la más baja tampoco. Pero tampoco somos ni nosotros los más pobres ni los más ricos. Y es cierto que pese a esto, la manera en que hacemos la deducción fiscal es relativamente buena, entre comillas, porque el hecho de estar declarando, de tener tantas obligaciones y deberes, es bastante punitivo. A eso me voy con esto, ¿sí? Y con esto de concluir lo de proporcionalidad, ¿sí? Nuestro sistema tributario se está dedicando a un tema de dar castigos, de dar penas, de dar sanciones, y no así de cumplir la razón de su ser, que es incentivar, dar un conducto hacia la economía y de mejorar. Y es por eso que no se cumple tanto el criterio de proporcionalidad, porque la proporcionalidad sería que si la economía está creciendo, la tasa o crezca o se mantenga. Pero si la economía está decreciendo, la misma debería tener el mismo efecto en las tasas fiscales, que no ha sido el caso. ¿Sí? Ok. Vamos al régimen de tasa cero, que ya habíamos hablado en la anterior clase, que es aquellas operaciones tributarias donde la alícuota del impuesto es igual a cero. Ya les he explicado de que una cosa es que unos casos especiales estén exentos de ser grabados por el IVA. Como habíamos visto, ¿no? La dación, la cesión, incluso la transmisión gratuita, todas esas cosas están exentos porque en realidad no son hechos generadores del IVA como tal, porque no van a cumplir, para empezar no van a cumplir con el perfeccionamiento del hecho. No lo van a cumplir porque no se va a generar una factura, no se va a dar un documento fiscal como tal. Además de eso, no se está generando ningún tipo de lucro, no hay un fin que nos indique que va a haber algún tipo de lucro o actividad agregada sobre esto. En cambio, la tasa cero sí existe la alícuota, sí existe el hecho generador y sí existe el perfeccionamiento. Es decir, va a existir una nota fiscal, va a existir una factura, va a existir algo que sustente esta operación, ¿sí? Sin embargo, la misma en la alícuota, como hemos comentado, va a ser igual a cero. Es decir, al multiplicar la base imponible, el impuesto a pagar o a deducir va a ser cero. Y como les había comentado, la idea del régimen como tal de tasa cero es para incentivar un rubro o para, de alguna manera, regularlo. En el caso de, por ejemplo, los libros, es para incentivarlos, es para que nosotros, como país, nos convirtamos en productores de libros, o por lo menos de material que ayude a la mejora de la educación, si quieren decir. Mientras que la parte de lo que es el transporte internacional es por un tema de regulación, por un tema de no generar doble tributación, porque es un poco más complejo poder distinguir en qué parte ya debería ser deducible o facturado en territorio nacional y qué parte en territorio extranjero. ¿Cómo poder hacer esa discriminación? Que si bien existe la posibilidad de hacer lo que es el crédito IVA proporcional, esto se da más que todo en entidades financieras, es un poco, si quieren, habría que ser mucho más exquisitos al hacerlo en una empresa de transporte internacional, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el derecho al cómputo del crédito fiscal. Habíamos dicho que existe lo que es el hecho generador como tal, y lo que era o lo que es el hecho imponible, ¿sí? O el nacimiento del hecho imponible. Adicionalmente a eso, nosotros sabemos que como sujetos pasivos, si quieren, tenemos un derecho, ¿sí? Nuestro derecho cuando nosotros compramos es tener nuestro crédito fiscal, que es nuestro 13% de lo que hemos comprado. En el caso de los que venden o tienen una actividad económica,
para ellos es indispensable poder generar ese derecho, ¿sí? Ahora, la ley nos especifica, o por lo menos nos da a entender o nos da un parámetro de que el cómputo de crédito fiscal está previsto para todas las compras, adquisiciones importantes, contratos de obras, servicios, todo lo que es una prestación o insumo de cualquier naturaleza, solamente y exclusivamente en la manera en que se vinculen con las operaciones grabadas. ¿A qué voy con esto? Hay que entender muy claro esto, lo de operaciones grabadas. Recuerdan que en la anterior clase estábamos hablando sobre que impuestos nos dan un certificado por inscripción y nos dicen en qué rubro específicamente nos estamos dedicando y a qué actividad vamos a realizar. Bueno, esto va relacionado a eso. Es decir, nosotros no podemos exigir un crédito fiscal que no tenga relación directa, que no se vincule de alguna manera a la actividad que realizamos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Es decir, si uno se dedica a lo que es, por ejemplo, la venta de equipos de sonido o de lo que se denomina todo lo que es línea negra y línea blanca, nosotros no podríamos pretender apropiarnos de un crédito fiscal que, por ejemplo, corresponda a la compra de ropa, ¿sí? Pero hay que igual distinguir esto, ¿sí? Una cosa es comprar insumos de trabajo para tu personal, que sí te lo permite la normativa, pero también te da un límite para poder hacer esta dación, ¿sí? O esta dotación. Por ejemplo, por estas circunstancias que hemos tenido con el COVID, si quieren, esto se ha ampliado un poco más, ¿sí? Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar los dos videos que les he dejado en la plataforma, sobre todo el segundo, he hecho una relación de cada RND que ha salido hasta la fecha, bueno, hasta la anterior semana. Tampoco he visto las nuevas RNDs, muy probablemente ya han salido nuevas RNDs, pero hasta la anterior semana he hecho una relación de aquellos que tienen relación con el IVA, ¿sí? Y más o menos en el mes de marzo-abril, si no me equivoco, ha salido una RND que te da la facilidad de que todos los insumos médicos, todos los insumos de bioseguridad, sí están contemplados y tienes derecho al cómputo de ese crédito fiscal. En circunstancias comunes y corrientes, esto hubiera sido un poco más complicado. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos refiriendo a que se está haciendo una adquisición de un tipo muy específico de indumentaria para, por ejemplo, qué sé, una zapatería, si fuera un momento común corriente, sería razón para que lo observen. ¿Por qué? Porque un zapatero, ¿para qué quiere guantes de látex quirúrgicos o mascarillas quirúrgicas? Entonces, quiero que entiendan el hecho de que todos tenemos nuestro derecho a nuestro crédito fiscal. Por ejemplo, los que somos trabajadores, tenemos el derecho a comprar lo que queramos. Literalmente hablando, lo que queramos. Si ustedes alguna vez, como auditores, han hecho alguna auditoría y han revisado formulario 110, no sé si ustedes habrán tenido el caso, pero en particular, yo tuve la oportunidad de revisar el formulario 110 de una persona que declaró facturas de licores, de fármacos que eran tipo psicotrópicos, que eran por un tema de, creo que no eran para la persona, sino para un familiar que sufría de algún tipo de problema cerebral, de la adquisición de ese tipo de medicamentos que son medicamentos controlados. Uno muy particular que tenía facturas de hosterías y de otro tipo de alojamientos que correspondían a la ciudad donde él habitaba y por la naturaleza de su trabajo no tenía por qué ni siquiera salir del apartamento. Entonces, son cosas que declaran, o sea, tú tienes ese derecho. Como empleador, como empleado, tienes el derecho de declarar todo lo que gastes mientras tengas factura como parte de tu deducción de crédito fiscal. Ahora, como comprador,
o como vendedor, ahí hay una cosa muy diferente. Si tú eres una empresa, unipersonal no importa, ya hay una restricción. Es decir, todas tus compras tienen que estar sujetas, reguladas, tienen que tener una relación, una vinculación, tiene que haber algo que relacione con ellas, con tu actividad grabada, esa compra, ¿sí? Entonces, quiero que esté claro esto de que no todo lo que se compra puede entrar como parte de la deducción, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Estimadas. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Licenciada, una consulta. En el caso de las facturas por recargas de crédito a los celulares, ¿cuál sería su criterio? Porque con impuestos, algunos, ¿no? Dependiendo del fiscalizador, se choca, ¿verdad? Indicando de que no es deducible y toda esa situación. Por favor, ¿me podría aclarar esa figura? Gracias. No, no se preocupe. Una más creo que debería consultar. ¿Me podría decir? Sí, licenciada, yo tengo una duda. Bueno, entre confusiones, quería preguntarle, las operaciones no grabadas, no objeto y no imponibles, ¿son básicamente lo mismo o hay diferencia? ¿Existe alguna diferencia? Por favor, licenciada, gracias. Ya. Una cosa es no grabadas, no imponibles, ¿ya? No imponible es decir que el hecho generador no corresponde a, o mejor dicho, el hecho o la transacción no corresponde a un hecho generador, es decir, cuando no está imponible, significa que la transacción como tal no genera ese impuesto, o sea, no está atribuido a ese impuesto. No significa que no genere impuestos o carga tributaria, sino que no va a generar ese tipo de impuestos, ¿ya? Me estás hablando de exentos y no imponibles, ¿verdad, Margarita? No grabadas, no objeto, no imponible. Ya, no grabadas, no objeto y no imponibles, ya. Muy bien. Ya. No imponible es decir que el hecho como tal puede ser grabado por otro tipo de impuestos, pero no por ese impuesto, ¿ya? Ahora, no grabadas, las no grabadas, las que no tienen que ser, si quieres, que no tienen la obligación de generar ese tipo de deducción tributaria, significa que no es que no exista, no es que el hecho no sea dentro no se incluya dentro del hecho generador como tal, ¿ya? Sino que esta no tiene o no es grabable para ese tipo de impuesto. Se parece mucho al no imponible, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se está hablando de no imponible, se refiere a que la transacción, todo el conjunto de la transacción como tal, no es imponible en general, ¿ya? O sea, no es puede que el hecho generador sí genere otro tipo de impuesto, carga tributaria, pero no para ese tipo de impuesto. Ahora, las no grabadas, o sea, las que no van a ser grabadas por cualquier razón, significa que no van a ser grabadas en general, ¿me entiendes? Es que cuando hablamos de no imponible estamos siendo bastante más específicos. Es decir, este hecho generador no es imponible para este tipo de tasa, ¿me entiendes? Ya sea por la circunstancia que sea, porque cuando estemos hablando de las deducciones o el derecho al cómputo del crédito fiscal, ahí vamos a explicar esta razón, ¿ya? Entonces, un no imponible puede ser para ese impuesto, un no grabado puede ser en general, ¿ya? ¿Y cuál me dijiste el tercer caso? ¿No grabado, no imponible? No objeto. No objeto. Ya, eso sí sería más similar al no grabado, ¿sí? O sea, me voy a esto. Depende de cómo se utilice el no objeto o no grabado, o incluso puede ser todo mal. El no objeto está siendo un poco más genérico, si quieres.
dentro del marco tributario, la manera en que la normativa tributaria te habla, sí te va a hablar de imponibles y grabados. Eso sí te va a hablar. Pero no objetos es para, si quieres, como una muletilla, entre comillas, que se va a usar tanto para uno como para el otro, ¿sí? No es que no se use, pero conceptualizado como tal, no lo vas a encontrar. El no imponible sí lo vas a encontrar y el no grabado también. En las diferentes partes de la norma lo vas a encontrar. Pero no objeto, vas a ver que va a ir relacionado entre ambos. Y todo va a depender de cómo lo estén manejando. Porque si lo tomamos a manera de doctrina, si quieres, esto de no objeto sería más coherente o más relacionable con el no imponible. ¿Por qué? Porque el objeto está siendo muy específico y te está diciendo, esto no es objeto del IVA, ¿me entiendes? Es decir, esto no es base imponible del IVA, ¿me doy a entender? No es lo mismo que esto es no gravable, esto no es gravable, no te corresponde, ¿entiendes? Ese no gravable es mucho más genérico, ¿me deja entender? En cambio, el no objeto y el no imponible es un poquito más específico. ¿Por qué? El no imponible está diciendo, esto no es imponible para mí. Eso no tiene base imponible para el IVA o no tiene base imponible para el IT. Esto no es objeto del IVA, esto no es objeto del IT. Pero no te estoy diciendo, esto no es gravable. El no gravable es un poco más global, mientras que esos dos son un poco más. Pero esto no significa que el no objeto no pueda ser usado con un no gravable. Todo depende de cómo esté estructurada la manera en que esté escrito. Sin embargo, el no objeto tiene más relación con el no imponible. ¿Sí? ¿Está aclarado eso, Margarita? Stephanie. Stephanie, perdón, Stephanie. ¿Está claro con eso? Sí, muchísimas gracias. No, usted. Licenciada, a esto quisiera añadir otra duda. A ¿Ya? lo que tengo entendido, las ventas no gravables podría ser una venta de un inmueble, ¿verdad? Esto depende. Mira, la venta en primera instancia es gravable, con todo lo que implica. Que tiene que tener factura, para IVA y IT. Pero en el caso de una segunda venta, ya no corresponde, ya no es imponible o ya no es gravable para el IVA, específicamente para el IVA, porque el IT sigue existiendo. El impuesto a las transferencias, porque así se le denomina cuando es de segunda instancia, sí existe y es un impuesto municipal, ¿entiendes? Pero el IVA ya no corresponde. La misma normativa te la excluye, te la exenta, te dice, cuando es una venta, una segunda venta, esto ya no corresponde a mi normativa. Es decir, como que te la bota, te dice, no, esto ya no nos corresponde. Esto corresponde a los locales. Y es el municipal el que, si quieres, le da una carga tributaria. Y la carga tributaria en un impuesto a las transferencias no es el mismo en todos los municipios. Aunque sí hay 3 municipios que sí son los que determinan para su región, por así decirlo, que es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Que si bien su normativa, en el caso de Cochabamba y La Paz, sí puedes encontrar su normativa colgada en la página web correspondiente. En la Santa Cruz es un poco más complicada, no la he podido hallar completa como tal, pero sí existe, pero es copiada en los diferentes municipios. Es decir, por ejemplo, el departamento de La Paz como tal tiene muchos municipios, no solo La Paz, ¿no? Pero si uno se fija en la normativa tributaria municipal de La Paz, es exactamente igual, muy parecida a la que tiene Laja, la que tiene Tambillo, ¿qué te puedo decir? Se me han escapado los nombres, Apolo, o sea, tienen esa misma normativa, ¿sí? Entonces, en el caso de la venta de un inmueble, no es que no sea agravable o no esté exento, sino que específicamente cuando es de segunda instancia, ya no pertenece a esta normativa tributaria nacional, sino que es una normativa tributaria municipal y ya no corresponde gravar el IVA nuevamente. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso, Stephanie? Sí, licenciada. Una dudita más, por favor. En Está el bien. formulario del IVA al 200, Sí. existe una casilla que dice ventas no grabadas y operaciones que no son objetos del IVA. ¿Me podría dar un ejemplo, por favor, de qué correspondería en esa casilla para el llenado? Muchas gracias. Ya, muy bien. Ventas, primero lo veremos como ventas no grabadas. En el caso de ventas no grabadas,
son muy excepcionales, ¿ya? Son aquellas ventas que son realizadas por instituciones que no deben o no generan crédito fiscal ni IVA, o sea, que no tienen la obligación de emitir facturas, ¿sí? En este caso muy específico, es, digamos, cuando una fundación hace una venta, te da una factura, pero para ellos son grabables, ellos no tienen por qué, o sea, simplemente tienen el derecho o la obligación de dar información, son agentes de información, no son como tal determinantes de información, ¿ya? Ahora, otro caso que puede igual ser venta no grabada, que es cuando la misma norma te dice, si no me equivoco, esto está en la 24051, que te explica que en el caso de que haya o exista transacciones que no correspondan y que no sean, para empezar, que no sean de su actividad y que no sean por un fin de lucro, así como tal, tienen que estar ahí. Son no grabadas porque no tienen una relación con su fin y tampoco les va a dar un lucro como tal. Incluso puede ser que se genere una pérdida por esa venta, ¿sí? Esa es una venta no grabada. Pero una venta no grabada tiene que ser mucho más, si quieres, exquisita en su explicación, ¿ya? En el caso de ese tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque no puedes simplemente decir que no está grabado. Tienes que tener una prueba de que no te está generando lucro, que no tiene relación contigo y que lo estás haciendo de manera muy excepcional, ¿ya? Cuando es algo no rutinario, ¿ya? Ahora, cuando es algo rutinario, que esto solo sucede, o sea, que son ingresos no grabados, no solo sucede, pero donde es el caso más común y que sí está permitido y que no va a tener tantas objeciones, pero es complicado hacer esto, es en las entidades financieras, ¿ya? Los intereses no están grabados por el IVA. ¿Por qué? La anterior clase les estaba explicando de que en teoría el Estado está fomentando el crecimiento o el fortalecimiento de nuestra estructura financiera, es decir, de todo el sistema financiero que tenemos en Bolivia. Y la manera de hacer eso es lo siguiente, que la tasa activa y la tasa pasiva tengan una relación indistinta, es decir, que la tasa activa, que es lo que ellos cobran por intereses, no tenga alguna grabación fiscal, es decir, que no van a dar factura por cada pago de interés que realicen. Es así como fomenta. Además de eso, la tasa pasiva, que es la tasa que nos dan a nosotros por nuestras cajas de ahorro, sea menor, ¿sí? Entonces, eso tiene dos funciones, la tasa pasiva. Uno, que guardemos menos dinero en el banco y que lo mantengamos fluyendo, que hagamos actividad económica. Y la otra es que los bancos y el sistema financiero se nutra y se convierta en una, ¿cómo le puedo explicar? En una situación mucho más rentable en este país, ¿sí? Esa es la idea. Ok, hasta ahí lo tenemos claro. Entonces, esos intereses, todo lo que es esos intereses, van a entrar en ventas no grabadas. ¿Por qué? Porque la misma norma te dice que no van a ser grabadas, que no van a tener esa imposición, esa carga tributaria, por una cuestión de fomentar esa actividad, ¿sí? Stephanie, esos serían los casos. En el caso de los intereses es el más común, si quieres, y en los otros casos son mucho más específicos. Y en esos dos casos, el que tiene más problemas es el segundo, el que realizan otros tipos de entidades cuando no está relacionado con su actividad, porque tienen que probar que no tienen beneficio, que no hay lucro, que pueden estar haciendo una pérdida. Y es mucho más difícil probar eso. Entonces, ahí está el problema, ¿ya? Entonces, en los otros no hay tanto. Y el más común, como te digo, es el de los intereses. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. No, a usted por las preguntas. Volvamos a responder a la pregunta que nos hacía su anterior compañera, que era sobre que depende de cada fiscalizador cómo se hace la depuración. Validar las tarjetas de teléfono es algo bastante más complicado, pero si el fiscalizador tiene ganas de depurar eso, lo va a hacer. Lo va a hacer, o sea, no lo va a pensar.
Hay muchas maneras de depurar las tarjetas, por eso cuando uno declara tarjetas de telefonía tiene que tener mucho cuidado, porque aún incluso a las personas que hacen su formulario 110 también les pueden depurar esas facturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Impuestos Nacionales, cuando ve que, digamos, el crédito fiscal se quieren sobre englobado, ha crecido demasiado, decide o toma la determinación de fiscalizarlo. Incluso personas naturales han tenido ese problema. Y hacen una relación. En el caso de una persona natural, ven que la línea tenga que estar necesariamente a su nombre o a nombre de alguna persona relacionada de familiar directo con él. Es decir, esposa, en el caso de un soltero, padres o hermanos, y bueno, casado, hijos y esposa, nada más. Entonces, lo delimitan esto. Y si hay alguna factura de telefonía que no corresponde al número de la persona en particular o de su entorno familiar o incluso el de la misma empresa, el teléfono que te dan en el corporativo, entonces, si no tienes relación con eso, te lo depuran. La única manera de evitar esa depuración, entre comillas, de este tipo de tarjetas, es tener muy claro, o sea, anotar si quieren fecharlo, cuándo ha sido la recarga y a qué número. Porque lastimosamente ese tipo de facturas sí sufren de mucha perspicacia para la depuración, ¿sí? Es decir que si es mucho el importe, si es muy grande el importe que se está declarando con tarjetas, es muy probable que suceda que te fiscalicen. A veces también es tu mala suerte, digamos. Justo lo fiscalizan y justo tienes tarjetas que no te corresponden. Entonces, evitarlo, la manera más morosa, entre comillas, y la más efectiva sería tener la fecha exacta de la recarga y el número en que se recargaba. Porque puede existir el caso de que en el transcurso de 5 años pueda que hayas cambiado de número 3 veces. Y puede que no tengas el mismo número en el momento de la fiscalización, pero sí podrías decir en qué número tenías. Y la compañía de teléfono les da esa información. Entonces, la manera más sencilla es esa, para validar o para evitar que te lo depuren. Pero por fuera de eso, no hay más maneras. Además, también depende del fiscalizador. En el caso de una empresa, es mucho más susceptible a que te depuren si es que tienes alguna denuncia o es que has salido dentro de la base para revisión. Es decir, que puedes tener el inconveniente de que justo saliste para revisión, para fiscalización, y justo están revisando las rendiciones de cuenta de tus empleados. Y tienes la mala suerte de que tienes tarjetas que son muy antiguas. También tenemos que recordar lo siguiente. Las tarjetas de telefonía, si bien tienen una fecha límite de emisión, que es 2 años a partir de su salida, adicionalmente tienen una fecha de recarga, de vencimiento de la carga. Y a veces esa fecha de vencimiento de la carga, mejor dicho, muchas veces supera la fecha de límite de emisión. Y cuando las personas van de viajes rurales, traen esas tarjetas. ¿Por qué? Porque en un lugar rural puede que la tarjeta haya estado guardado más de 2 años. Pero el crédito funciona y sirve. Pero hay fiscalizadores que son tan quisquillosos que hasta eso quieren depurarlo. Por eso es que incluso lo más recomendable para evitar, en el mejor de los casos, si es que el fiscalizador no es demasiado quisquilloso, es anotar la fecha exacta y anotar el número de que se está recargando para evitar eso. Pero existe todavía la posibilidad de que puedan depurar. Es una posibilidad. ¿Sí, Susana? Sí, licenciada. Sin embargo, en el caso de que lo depuren como tal la factura, quería saber si hay alguna normativa específica hablando de esta situación. ¿Le existe alguna normativa? Ya. La normativa al respecto para los fiscalizadores simplemente te atañe o te dice que de manera general, lo que te dije en la parte en la diapositiva, que simple y llanamente tengas que hacer la vinculación a las operaciones grabadas.
Dependiendo del fiscalizador, de la manera en que el fiscalizador entienda tu operación o tu tipo de actividad, puede que él determine de que no tiene relación con tu operación. Ahora, yo comprendo y de verdad que para mí es muy razonable que exista mucho enojo al respecto de la depuración de facturas que sí corresponden. Lo que pasa es que la normativa es a interpretación del fiscalizador. Entonces, en ninguna parte de la normativa vas a encontrar que no se puedan depurar o sí se puedan depurar. No te lo van a decir. Lo más que podrías encontrar como base jurídica en caso de que realmente el importe que te están depurando no corresponde y que tú estás segura que sí es pertinente para tu deducción, es buscar jurisprudencia, ¿sí? Y tendrías que entrar a la página de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Durante los últimos 2 años han estado subiendo todo lo que son sentencias. No todas las sentencias que se han dado a lo largo de este periodo, pero sí hay varias sentencias importantes al respecto, donde ha ganado el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente ha logrado ganar o abrirse espacio haciendo que el impuestos retroceda en su fiscalización, es decir, en la determinación tributaria que ha llegado a esto. Es decir, hay varios casos, no muchos, pero sí hay varios casos donde sí, el sujeto pasivo ha logrado esto. Y podrías tú tener eso como jurisprudencia, es decir, ¿sabe qué, fiscalizador? En estos casos, que como te digo, no estoy segura, muy segura de cuántos casos son, pero sí son varios que nos han subido, la Autoridad de Fiscalización Tributaria, de Impugnación Tributaria, ha determinado que estos sí son sujetos. Porque eso sí te puedo decir, estimada, que dentro de todo lo que están subiendo, que son diferentes tipos de sentencia, que son la última instancia ya, hay varios donde se está ganando la no depuración de facturas. Entonces, si tú encuentras un caso que se relacione con tu tipo de entidad, es decir, que tengas el mismo tipo de actividad dentro del régimen que te corresponde, entonces sí podrías utilizar y decirle eso a tu fiscalizador, pero una normativa específica entre los reglamentos no lo vas a encontrar. De todas formas, puedes revisar todo lo que he subido a la página a nuestro portal. Ahí están las RNDs y las relaciones para hacer eso. No he subido sentencias porque es un trabajo un poco más ampuloso y tendría que ordenarlas no solo cronológicamente, sino también por tipos de casos. Pero sí hay casos, dependiendo del tipo de entidad. Generalmente las que han ganado ese tipo de impugnaciones han sido empresas del área industrial que han podido corroborar que sí tienen derecho a ese crédito fiscal, a ese cómputo. Pero como digo, es un poco complejo lograrlo. Lo mejor es tratar de respaldarte lo mejor posible. En caso de que tu fiscalizador realmente sea muy quisquilloso y no quiera comprender que si bien la normativa te habla de cierta relación y vinculación, tienen que aceptar algunos tipos de transacciones. Por ejemplo, por eso te mencionaba las empresas industriales. En el caso de las industriales, hay cosas que están sujetas a actividades y adquisiciones y compras que en realidad no tienen nada que ver con la actividad industrial. Es decir, por ejemplo, una empresa que fabrica harina, ¿por qué tendría que comprar alcohol? ¿No es? Pero el Día del Fabril, que es el día más celebrado en una empresa industrial, sí o sí hacen su chaya, compran su camita, hacen su mesa, hacen su ofrenda a la Pachamama y hacen un festejo. Y si tú tratas de decirle a tus obreros que no va a haber ese día del Fabril porque no puedes hacer una deducción de tu cómputo, de tu crédito fiscal, se te van a alzar y te van a revelar. Y esos casos hay varios, porque no solamente es en esta parte del país, también es en la parte del Oriente, que tienen sus propias tradiciones y por las cuales hay compras
que por su naturaleza no tienen una vinculación a nuestro sujeto, a nuestra actividad grabada. Es decir, tú como una empresa que fabrica zapatos o que fabrica ropa o que hace, no sé, pañeos o otro tipo de actividad, ¿por qué tendrías que comprar cosas? Entonces, por eso mismo hay esas sentencias. Lo que sí te recomendaría, si es que tienes ese caso, es que busques una sentencia específica a tu área, porque hay de diferentes entidades, entonces no puedes utilizar una que no corresponda a tu área. Entonces, buscar una similar y basarte en eso, para decirle a tu fiscalizador de que por jurisprudencia ya existe la base donde la autoridad ha determinado de que eso sí corresponde para tu derecho al cómputo de crédito fiscal, y no simplemente es una arbitrariedad que tú estás decidiendo, sino es algo que por la naturaleza específica de tu actividad tienes que hacer. No sé si con eso respondí tu pregunta o si tienes alguna duda más al respecto. Sí, licenciada, gracias. No te preocupes. Muchas gracias a usted. ¿Hay alguna duda más al respecto del derecho al cómputo del crédito fiscal? ¿O está claro, o por lo menos lo más claro posible de cuándo tiene relación nuestro crédito fiscal, cómo podemos tener ese derecho y a qué se refiere con que que tenga una vinculación directa con nuestra operación grabada? ¿Estamos claros con todo esto? Listo, en una consulta. Por supuesto, dígame. En el caso de facturas por consumo de alimentos. Consumo de alimentos. Y ya. Sí. Hay una RND que salido hace un mes atrás, si no me equivoco, que está también dentro del video que se los he puesto en la plataforma. ¿Mímica? ¿Cómo es, Rosa? ¿Mímica? Que nos habla sobre que solamente en el caso de los profesionales independientes se va a tomar como buenas todas las facturas que corresponden a alimentación y medicamentos, es decir, el total de ellas. ¿Sí? Por fuera de eso, la normativa en la 24051, eso sí estoy más segura, te habla de que los gastos que tienen relación con tus obreros, tus trabajadores, tiene que ser comprobable para que puedas deducir. ¿A qué me voy con esto? Pongamos lo siguiente. ¿Quieres deducir una factura por compra de pollos Copacabana? Digamos, ¿ya? Que es una marca conocida. Porque el día del trabajo, ponte, están festejando ese día, están conmemorando. Entonces, puedes darte el derecho, porque es una celebración relacionada a todos los trabajadores, a todos los trabajos. Pero adicionalmente a eso, si quieres beneficiarte con esto, tienes que tener alguna lista, algo que compruebe de que esos pollos no se lo han comido tu familia. Ese es lo que te dicen impuestos cuando hacen ese tipo de deducción. Es decir, te dicen, no, aquí no hay nada que respalde que esto que se ha gastado en alimentos lo has hecho para tus empleados, porque pudiste hacerlo para ti. Entonces, te pide que respaldes eso. Entonces, la manera de respaldarlo que a veces te la rechazan, a veces no, todo depende del fiscalizador, está en una lista con las personas que estaban ese día y que lo firmen. En el caso de las personas, de las empresas que tienen sistemas biométricos, además de la lista firmada, se adjunta el biométrico con el nombre de la lista de las personas que han estado en ese momento. Entonces, esas dos cosas respaldan fidedigamente que eso se ha gastado en tus empleados y no en tu familia o en ti mismo, digamos. Porque eso es lo que hace que te lo depure, que impuestos piense, o mejor dicho, te diga que no tienes nada que respalde, que eso efectivamente se ha usado en tus trabajadores y en ti. Entonces, en el caso de consumo, esa es la manera más eficiente o la única manera en que puedes respaldarte al respecto de eso. Ahora, por ejemplo, hay el caso más común. Perdón, licenciada, muy buenas noches a todos. Licenciada, le cuento que nos queda ya poco tiempo, unos 2 minutos más, por favor. Ay, perfecto. Porque ya es las 21:19 y bueno, las clases eran hasta las 9. Mil disculpas. No se preocupe. Entonces, lo dejaremos aquí por hoy y le llamaré la lista, estimados. Entonces, la próxima clase me van a dar sus preguntas. Por favor, participen en el foro, ¿sí?
he visto que solo han participado 3 personas hasta el momento en que yo volví a entrar al foro, entonces, por favor, les pido que hagan la participación para que pueda ser igual la retroalimentación. Y respecto a las personas que están haciendo los grupos, mejor dicho, a los que ya están conformados y han revisado igual la plataforma, saben que ya tienen grupos, por favor, realicen el trabajo, vayan realizándolo. Muy bien, primero, Nilda Giovanna Ríos Poma. Nilda. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, presente. Gladys Jacqueline. Laura Quispe. Gladys. Licenciada, presente. Muy bien. Abigail Fanny Rodríguez a la coma. Licenciada, presente. Muy bien. Susana Noemí Coromi Mendoza. Licenciada, presente. Muy bien. Vanessa Verónica Mostajo Barrios. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Claudia Mercedes Zuleta Quispe. Buenas noches, licenciada, presente. Muchas gracias. Dalmin Tapia Pacamia. Buenas noches, licenciada, presente. Erika Aruquipa Mamani. Presente, licen. Neisa Antequera. Presente, licenciada. Roselín Tiñini Tambo. Presente, licen. Karen Alejandra Cayagua Mejillones, perdón. Karen. Presente, Alicia, buenas noches. Buenas noches. Margarita Graciela Quiroga Cusi. Presente, Lice. Muchas gracias. Carmen Rosa Condor Iberia. Presente, licenciada. Ovidia Mercedes Quispe Pocoata. Presente, licenciada. Bien. Andrea Kenayata Chejo. Andrea. Andrea Kenayata. Bien. Paola Mayra Ramírez. Presente, licenciada. Stephanie Nicole Zárate. Presente, licenciada. Juan Pablo Guzmán Alejo. Juan Pablo Guzmán Alejo. Williams Eduardo Choquelupa. Presente, licenciada. Muy bien. Tania Mercedes. Presente, licenciada. Muy bien, gracias. Y Vilma Meguillanes Mamani. Presente, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Por favor, realicen las actividades dentro de la plataforma. Voy a ir subiendo más información a la plataforma en la parte de material adicional. Pueden revisar, tal vez si tienen alguna consulta sobre el material que se les ha enviado, me pueden preguntar. Y como les comentaba, las diapositivas igual lo voy a subir, pero una vez que concluyamos el tema. Como estamos haciendo por partes, sí, para que lo tengan y no se preocupen. Avancen por favor con el trabajo grupal y también hagan los foros. Licenciada, un favor, voy a ver la forma de agregarla al grupo de WhatsApp para que los estudiantes puedan hacer las consultas y usted el momento que tenga tiempo les contesta. No hay problema, muchas gracias. Ya, les agradezco mucho y también las notas del primer módulo mañana ya van a estar en el sistema, ya voy a ver cómo tengo 3 personas que han reprobado y los voy a llamar en la mañana para coordinar el examen de segundo turno. Les agradezco mucho, muy buenas noches a todos. Gracias, hasta luego, Lice. Gracias, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias, licenciada. Hasta luego.